Ahí, por favor, ayúdenme. Ahora sí, tendría que estar saliendo. ¿Ya? Van a escuchar. ¿Está bien, no? La hermanita Belén, por favor, hermana, y denuncia. Muy bien, entonces, hermanos, aquí clarito, hermanita Belén, clarito, esto se tiene que apagar, lista verde. ¿Ya? Eso creo que es. ¿Ya? Entonces, punto número 2, prioridades en el ministerio. Prioridades en el ministerio. Verso 2. Verso 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y esto es algo muy importante entender. El ministerio estaba comenzando y también las prioridades con eso. ¿Qué es prioridad? ¿Quién tiene por prioridad? Eso, lo que es primero. Por ejemplo, cuando una pareja se casa, ¿qué es prioridad? El amor, van a decir, no, pues hermano, ya estamos de prioridad, ya se han casado, ya. Ya, es una prioridad, ¿qué es? ¿Dónde le vas a llevar a tu esposa? ¿Ah? La casa, pues. ¿Sí o no? El hogar. El hogar es lo primordial. Eso es lo importante. Entonces, cuando hablamos de prioridad, es lo primero, lo esencial, lo inicial, lo importante. Imagínense que una pareja no tiene ni casa y se compra un auto. ¿Es prioridad el auto? ¿Qué es prioridad? Una casa, pues hermano. Imagínense que una pareja que se casa, no tiene una casa y se compra, ¿no?, un equipo de sonido bien, es una tele de 53 pulgadas, 85 pulgadas, no sé. ¿Es prioridad eso? No es prioridad. ¿Qué es prioridad? Trabajen para la casa, trabajen para el hogar. ¿Sí o no? Entonces, en el ministerio también ocurre lo mismo. Prioridades. Así que vamos a empezar por lo que no es prioridad. No es prioridad. ¿Muy bien? No es prioridad. Por eso vamos a empezar. No es prioridad la atención solamente de los congregantes. ¿No? ¿Qué he dicho? No es prioridad la atención solo a los congregantes. Hay iglesias que se basan su ministerio en la visitación. Al hermano le voy a visitar el domingo, a ti el otro domingo, a ti el otro domingo, al otro domingo. Eso no es prioridad. Pastores que están completamente llenos de la cabeza porque tengo que visitar, tengo que llamar, se ha preocupado, no está. ¿Qué pasó con el hermano? Tengo que ir a su casita, tengo que ir a su casita. Tristemente yo he crecido en ese tipo de doctrina, de enseñanza, donde el pastor su trabajo es visitar, visitar, visitar. No es prioridad visitar o la atención a los congregantes. ¿Por qué? Porque el pastor, lo vamos a ver más adelante, tiene una prioridad superior. Los pastores no estamos llamados a consentir solamente a los congregantes. No, hermano, que ven a mi casa, que pasa esto. Hermano, ¿por qué no viniste? Poco más ya vamos a echarle con auto y con carretilla ya a las casas. Es momento de madurar. No es prioridad del pastor, no es prioridad del ministerio visitar a las casas y visitar a los hermanos. No es prioridad. No estoy diciendo que no hay que hacerlo. No es prioridad. Se puede hacer cuando hay tiempo, se puede hacer cuando es importante. No es prioridad. En mi contexto, hermano, nos llamaban para qué. Hermano, me compré una casa, ven a bendecir. Hermano, me compré un auto, ven a bendecir. Hermano, mi hijo ha nacido, ven a bendecir. ¿Y tú no puedes orar? ¿Por qué siempre tiene que hacer el pastor? Hermano, que estoy débil y que estoy enfermo, ven a orar. ¿Por qué no tú no oras al Señor? Los que me están mirando aquí, pastores, líderes, maestros, no consientan a la iglesia. La iglesia tiene que crecer madura. No consentida, no mimada. La iglesia tiene que poner su esperanza, su confianza en Cristo, no en el pastor. Cuando los congregantes se sienten desanimados, tristes, afligidos o tienen bendiciones, tengo una casa, tengo un auto, una alegría, recurran a Cristo. Denle gracias a Él. Y si se sienten tristes, vayan a Cristo también. Mi oración no es superior que la de ustedes. Tú y yo somos lo mismo. ¿Tú tienes el Espíritu Santo? Yo también. ¿Tú puedes orar en tu casa, sí o no? ¿Por qué no oras?
No es prioridad la atención a los congregantes. No es prioridad. Segundo, que no es prioridad. No es prioridad el bienestar social o la ayuda social. La iglesia no está llamada, la iglesia no se edificó para ver por los pobres. La iglesia no se fundó para ir a los niños necesitados, llevar alimento a las cárceles. Con esto no estoy diciendo que no se haga, está bien, pero no es prioridad. Porque eso, ¿cómo se llama? Ayuda social. Díganme ustedes, ¿quién está encargado de ver por los pobres? ¿Quién está encargado de ver por los niños? ¿Y quién está encargado de ver por los ancianos? ¿Quién está encargado? El gobierno. Leen Romanos capítulo 13. La iglesia hoy en día ha hecho su ministerio en base a ayuda social. Que haremos kermés para esto, que haremos una recolecta para los niños. Mucho cuidado, porque se puede llevar a la carnalidad. Y yo les voy a contar una historia. Había un ministerio que iba constantemente a la iglesia, iba constantemente a la cárcel a predicar el evangelio. Predicaban el evangelio, pero también llevaban comida. Así fueron por 3 meses. El primer mes, hermanos, haremos algo por los jóvenes de la cárcel. Muy bien, un chicharrón. Vamos. Comen chicharroncito. Se predica el evangelio. ¿Y los jóvenes de la cárcel? Como moscas. Muy bien, predicamos el evangelio. Amén. Tercer mes, vamos otra vez. ¿Y qué preparamos ahora? Un buen caldito ahí, bien concentrado. Vamos. Otra vez los hermanos, atentos, cantidad de 200 jóvenes en la cárcel. El tercer mes, lo mismo, otra comida rica. El cuarto mes dijeron, vamos a volver a discipular. Los hermanos ya decían, hermano, ¿cuándo vas a volver? Le dicen al pastor. El cuarto mes, tristemente, la iglesia había caído en su economía y dijeron, vamos a llevar algo sueltito nada más, no hay mucho dinero. De los 300 que habían venido, solamente vinieron 30. ¿Por qué vinieron los demás días? Por la comida. Tú haces ese ejercicio. Estamos llamados a predicar el evangelio, hermanos. Y la gente tiene que entender, los cristianos tienen que entender que la ayuda social es para el gobierno. Por eso pagamos los impuestos, dice Pablo en Romanos 13. No estamos nosotros llamados a eso. ¿Por qué? Porque la iglesia bendice espiritualmente, no material. La iglesia bendice a los demás, al mundo, a los que están afuera. Los bendecimos de manera espiritual, con la palabra de Dios, con el ayuno, con la oración. Si la iglesia puede apoyar con alimento, con víveres, amén, pero no es prioridad. No es prioridad que tú desgastes tu economía por salir a regalar, dar comida. Está bien si lo puedes hacer, pero no es prioridad. Y tú haces experimento y mucha gente viene solamente por eso, solamente por la comida. Como diría un pastor, ¿no? A veces estamos dando alimento y estamos mandando gente comida al infierno. Escuchen lo que voy a decir aquí adelante. Hay 2 perspectivas en la Biblia. La espiritual y la material. La espiritual y la material. La divina y la humana. Y hay que saber separar esas 2 cosas. Estamos nosotros llamados a bendecir espiritualmente. Llevar lo espiritual, porque lo material se acaba, se termina, perece, muere. Hacia una persona le alimente todos los días. Si esa persona no cree en Cristo, igual se está yendo llenito el estómago al infierno. Si una iglesia puede apoyar, tiene recursos, amén, salgan. Si una familia aquí tiene dinerito y dice, hermano, esposa, ¿qué hacemos? Vamos a los pobres a invitar esto y repartimos folletos. Amén, está bien, pero la iglesia está llamada a otra cosa. No es prioridad la ayuda social. Pastores que se llenan la cabeza, no hagamos para salir, reunamos dinero para ir a llevar y hacer todo esto, en vez que reúna dinero para edificar al pueblo y comprar material de estudio bíblico. Eso sí va a edificar. El alimento, dice Jesús, que se va a la letrina. Lo espiritual se quiere en nosotros.
Y hay que empezar ya a proclamar esto. Hay que empezar a proclamar que la iglesia está llamada a bendecir espiritualmente y separemos lo material. No lo unamos. Separemos nuestra prioridad, que lo vamos a ver más adelante. Tercer punto, que no es prioridad. No es prioridad la edificación de templos. No es prioridad la edificación de templos. Cuando vemos el relato de los Hechos, en 1:8, Jesús le dice a los discípulos, esperad aquí, y cuando llega el Espíritu Santo, y recibiréis el poder del Espíritu Santo, ¿y qué dice? Me seréis testigos, ¿en dónde? 3 lugares, o 4. Jerusalén, Judea, Samaria. Y dime tú si Jesús les dijo, y me van a edificar templos, y van a levantar iglesias, y van a levantar edificios. La iglesia no está llamada a levantar templos, no está llamada a edificar casas. Porque el ministerio no se construye en base a un templo, el ministerio se construye en base a Cristo. Por eso la iglesia está adormecida, por eso la iglesia está perdida, porque misioneros de otros países, canadienses, estadounidenses, vinieron a Bolivia, a Perú, ¿a qué? A levantar iglesias. Porque para ellos, ¿qué entienden? Cuando una ciudad, una provincia tiene un templo, entonces Cristo va a ser predicado. Y ellos se van. Pero miren las iglesias ustedes. Empiezan, se caen. No hay pastores, no hay líderes. ¿Por qué? Porque estamos mirando que solamente el ministerio es levantar iglesias. Es más, la iglesia no es bíblica. No estamos llamados a edificar un templo. Porque no se enseñan estas cosas en el púlpito. Los pastores, ¿qué están diciendo? Hermanos, tengo un proyecto. ¿Cuál proyecto? Vamos a levantar una iglesia. Para eso hay que diezmar, hay que ofrendar, hay que ayunar. Hermano, la Biblia no enseña que hagamos un ministerio en cuanto a templos. La Biblia enseña que prediquemos el Evangelio, porque el Evangelio se basa en Cristo. ¿O me estás diciendo que si no tengo templo no voy a predicar? Si no tengo templo no voy a discipular. Si no tengo templo no puedo congregarme. ¿Me estás diciendo eso? ¿Acaso los de los Hechos no se congregaban en casas? Si mañana aquí la iglesia Cristo es Rey no tiene plata para el sustento del alquiler, bueno, nos vamos a la casa del hermano Nelson, nos vamos a la casa de la hermana Irma, al hermano Esteban. ¿Tenemos casa, sí o no? Porque el ministerio no se basa al templo, el ministerio se basa en Cristo. Si yo hubiera entendido esto antes, no hubiera cometido muchos errores. ¿Por qué cometemos errores? Porque no leemos la palabra de Dios. Yo venía de esa perspectiva, no, el templo hay que traer, ¿a dónde vamos a recibir a los hermanos? Pero cuando uno ya crece, madura y entiende que todo gira en cuanto a Cristo, y al final, si la iglesia Cristo es Rey no tiene más, nos vamos a la calle a predicar, hermanos. Nuestro ministerio, la iglesia Cristo es Rey, no se rige en el templo, se rige en Cristo. No estamos llamados a edificar templos. Y por eso muchos han cometido el error en tener, por ejemplo, ¿qué? Reunir dinero y comprar algo. Y al final, peleas, disputas, ¿sí o no? Segundo, sacan préstamos del banco y uno ya no paga, disputas, peleas. Yo pregunto lo siguiente, hermanos. ¿Para qué hacer algo que a la final va a traer problemas sí o sí? Porque ustedes y yo sabemos algo. ¿El dinero trae problemas, ¿sí o no? Trae problema, hermano. Trae problema. Por eso yo prefiero pagar y listo. Ahí nadie sabe, nadie vio nada. No hay plata. Bueno, nos vamos a mi casa, a la casa de la hermana Irma, del hermano Esteban. Ahí nos congregamos. Así era antes. Porque la iglesia no se edifica en cuanto al templo. Pastores, los que me están mirando y los que están aquí, futuros pastores, cuando tú tengas un proyecto para la iglesia, no la proyectes de aquí a 5 años, 3 losas, salón de niños. Tú proyecta a cristianos maduros. Escucha lo que voy a decir, los que están mirando acá. La iglesia tiene que entender que la iglesia de Cristo está llamada no a edificar templos, sino a edificar creyentes. No a levantar iglesias, templos. Estamos llamados a edificar y levantar pastores, siervos que amen la palabra de Dios. Tenemos cantidad de iglesias, hermanos, aquí en La Paz. Cantidad de iglesias, pero a pocos siervos,
amadores de la palabra, dedicados a la palabra. ¿De qué sirve tener casas si no hay siervos comprometidos al Señor? La iglesia tiene que abundar, no en iglesias, sino en siervos de Dios. Pablo a Tito le dijo, levanta, ve a Creta a edificar templos. No, levanta ancianos, levanta pastores, levanta obispos. La iglesia no se basa en el templo. ¿El templo qué es entonces? Una herramienta. Hemos caído tanto en el templo que ya decimos la casa de Dios. Y vemos aquí todo es santo, ¿no? Esto es santo, esto es santo, esto es santo, esto es santo, esto es santo. El santo es Dios. Algún día de aquí nos iremos, hermano. De este lugar nos iremos. Iremos a otro lado tal vez. ¿Quién es santo? Es Dios. No se hace el ministerio en cuanto al templo. No pienses eso. Y saquen de sus corazones ustedes, pero si tuviéramos templo. Saquen de sus corazones, y si algún día Dios nos da templo. Basta de eso. Pidan al Señor, Señor, danos sabiduría, danos siervos, pastores, líderes. Eso tienen que pedir ustedes. No importa si la iglesia de Cristo no tiene nunca templo, no importa. Lo importante es que aquí salgan siervos, pastores, líderes. Tenemos que crecer en ese sentido. No es prioridad. Amén si Dios nos da. Amén. Si Dios nos da templo, amén. Alabado sea el Señor. Pero no es nuestra prioridad. 4. No es prioridad llenar los templos. No es prioridad llenar los templos. No es importante, no es primordial, no es esencial llenar los templos. Bueno, tengo un templo, ahora tengo que llenar mi templo. ¿Y cómo hago para eso? Bueno, vamos a llamar, vengan a mi templo, vengan a mi denominación. Y en las calles estamos predicando a nuestra denominación y no a Cristo. Por culpa de estas dos cosas del templo, hermanos, yo les voy a ser sincero a ustedes y los que están mirando acá. Por culpa del templo, la iglesia se divide, hermano. ¿Sabes por qué? Porque uno tiene su templo, tiene su nombre, tiene su iglesia. Con el de frente no me hablo. Ellos tienen su oveja, aquí mis ovejas, cada uno con su corral. Por culpa del templo, porque no hemos entendido que el ministerio es de uno solo y es Cristo. Y los pastores están preocupados, que vengan a mi templo, que vengan a mi templo. No vayas ahí no tienen lo que yo tengo aquí. Ven aquí, es mejor. Pastores sensuales, débiles, con todo respeto, con siervos les hablo a ustedes. Es momento de poner prioridades en el Evangelio, en la doctrina, en la enseñanza. La iglesia es una. Por culpa de eso no trabajamos unidos, hermanos. Por culpa de eso. Ayer me reunía con 3 pastores para trabajar juntos. Estuvimos tocando puertas, hermano. Yo no digo, este es mi corral, bueno, vos tienes tus ovejas, yo mis ovejitas nada más, yo aquí apacento, vos allá. ¿Acaso Cristo no es el único pastor, amo y Señor de la iglesia? Él es. No estamos llamados a llenar el templo. Si la iglesia de Cristo le llena, amén. Lo importante es predicar el Evangelio y apuntar a Cristo. Nada más, nada menos. Ahora ustedes, amados hermanos, no tengan la visión. Porque ustedes pueden pensar eso, los domingos, bueno, los mismos hermanos quisieran que vengan más. No hagan su ministerio en cuanto a la cantidad, hermanos. Yo no he hecho eso. La hermana María, hermano Esteban, la hermana, los antiguos saben. He predicado así con 5 personas, con 2 personas, con 3 personas, en cantidad de predicado. ¿Sabes por qué? Porque mi ministerio no lo baso en las personas, lo baso en Cristo. Yo vengo aquí a la iglesia a adorar a Cristo. Yo vengo aquí a la iglesia a servir a Cristo. Y yo vengo aquí a la iglesia para mostrar a Él, que me está mirando, cuánto le amo. Los domingos vengo aquí, no vengo aquí si vendrá o no vendrá, ¿qué pasará? No, yo vengo aquí, ¿sabes por qué? La persona más importante en la iglesia no somos nosotros. La persona más importante en la iglesia es Cristo. Y a ti tiene que bastarte eso. Si Él está, yo voy a Él, y le adoro y le honro. Amén por eso. No estamos llamados a llenar templos. 5.
No es prioridad poner la importancia en el bienestar emocional y corporal de los congregantes. El problema que surgió de la murmuración unos con otros. El ministerio no se levantó para que te cuide a ti. ¿Estás enfermo? Ya, vamos ahí. ¿Hasta escuchado, hermanos, no? El pastor debería mandar pues un anciano para que esté ahí a la hermana frotándole, dándole agüita. El pastor debería designar diáconos para que vayan a las casas a visitar a los hermanos. Ahora pónganse a pensar, a ver, según lo que estamos estudiando. ¿Eso es inmadurez o no? Es mucha inmadurez, hermanos. La iglesia no está levantada para tu bienestar emocional. Hermano, tú no vienes aquí a relajarte. Tú no vienes aquí a distraerte. Tú no vienes aquí a pasarla bonito. Esto no es un spa. Este es un lugar donde se predica la palabra de Dios y esta te tiene que confrontar. Tiene que exhortarte. Tiene que lastimarte para que salgas afuera exhortada y después cambies tu vida. Hoy en día la iglesia se ha vuelto un spa donde la gente viene a dormirse, a estar tranquilo. Voy a escuchar la palabra porque me alienta, me anima, me hace sentir bien. Hay que orar, hijitos. Venimos aquí a la iglesia a adorar a Dios, a servir a Dios, a honrar a Dios. La iglesia no es un lugar de entretenimiento donde te va a quedar bien. Por eso muchos hermanos dicen, no, hermano, aquí no me gusta porque no cantan, no bailan, no danzan. No me gusta. Me voy, andate, váyanse. Porque la iglesia no está llamada para sus beneficios. La iglesia está llamada para beneficiar a Cristo. Aquí no se va a hacer lo que uno quiere, lo que uno anhela. A mi iglesia cantamos con platillo, con bombo, Aquí no se va a hacer lo que tú quieras, porque la iglesia no está llamada para satisfacerte a ti, la iglesia está llamada para satisfacer a Cristo. No es prioridad satisfacer. Bueno, tenemos jóvenes, tarde de jóvenes, que se vayan al Wally y después unos cuantos 3 palabras. Los niños, igual, que vayan al parque a jugar. No estamos llamados a satisfacer las necesidades de los congregantes. Es al revés. Los congregantes tienen que satisfacer la voluntad de Dios. No es prioridad. Por eso aquí sueño, hermanos, que el ministerio de jóvenes crezca, pero en cuanto a la palabra de Dios, que se enseñe y que hagamos honor a lo que decimos nuestro nombre. La iglesia, ¿cómo se llama? Congregación de estudio bíblico. Y aquí eso van a aprender ustedes. A estudiar la palabra, a madurar, a crecer. Repito una vez más para los que me están mirando. Esto tiene que salir a los púlpitos y predicarse a la iglesia. No hagamos cosas que no son prioridades. Sexto, no es prioridad tener muchas actividades para tener comunión unos con otros. Cada año tenemos 3, 4, 5 retiros, tenemos 3, 4, 5 aniversarios. Y la excusa, ¿cuál es? Para que tengamos comunión unos con otros. Por eso tenemos tardes de jóvenes, tardes de canto, tardes de niños. Por eso nos salimos de retiro, para encontrarnos con Dios, alejarnos de la bulla. Vámonos a Samaipata, vámonos a Yungas. Hay que distraerse. ¿Para qué, hermano? Para que tengamos comunión unos con otros. Pensamiento humano. Pensamiento humano, carnal. ¿Quieres que te enseñe con la vida qué es comunión? Abre tu Biblia en 1 Juan. 1 Juan. No es necesario tener comuniones en retiritos, en campañas, en salidas. La verdadera comunión, ¿dónde está? Entre los hermanos. 1 Juan capítulo 1. 1 Juan capítulo 1, verso 7. 1 Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿qué dice? Tenemos comunión unos.
Es necesario salir al retiro, al campamento, para los jóvenes, luego para los ancianos, luego para los mayores, para que tengamos comunión. La palabra dice que si andamos en la luz, como Él está en luz, ya tenemos comunión unos con otros. No es prioridad tener muchas actividades. Cuidado que te pase lo que le pasó a la Odisea. Somos ricos, tenemos todo, tenemos actividades, tenemos programas, tenemos jóvenes, tenemos adultos, tenemos niños, somos ricos. ¿Y Jesús qué le dice? Necio, pobre, ciego, desventurado. Las cantidades de actividades no identifican que una iglesia está avanzando, por si acaso. No significa eso. Esta iglesia tiene actividad, sábado, domingo, martes van a ayunar allá a Millumi. Esta iglesia está creciendo. Repito una vez más, las actividades no son muestra de que una iglesia está avanzando plenamente. Lo que demuestra que una iglesia está avanzando es que sus congregantes estén cada vez conformados a la imagen de Cristo. Constantemente a la imagen de Cristo. Por lo tanto, una iglesia exitosa no es aquella iglesia que tiene actividades y que tiene cantidad de gente. Una iglesia exitosa es aquella que sus congregantes se parecen a Cristo constantemente. Esa es una iglesia exitosa. No te asombres, porque esa iglesia reúne 3.000 adentro, 3.000 afuera, llena el coliseo del polideportivo. Los que me están mirando acá, en vez de gastar dinero en llenar y traer cantantes, entre comillas, cristianos, traigan predicadores de la palabra de Dios. Y que esos lugares se llenen con la palabra de Dios. Cuando vienen cantantes, los jóvenes fila hasta la faz, más allá. Pero quisieran que así hagan fila cuando alguien ha predicado el Evangelio. Estamos distrayendo a los cristianos. ¿Por qué? Porque no hemos colocado lo que es primario y lo que es secundario. Claro, el joven tiene que alegrar y tiene que cantar. Hay buenas bandas cristianas, claro, pero no es prioridad. No es prioridad. Las actividades no son prioridades. ¿Todo esto en qué va a acabar? No va a dar fruto a la iglesia. Por eso tenemos jovencitas, varones, en TikTok, ¿qué hacen? Solamente danzan. Y con eso están supuestamente identificando a Cristo, ¿no? Qué lindo sería que señoritas prediquen el Evangelio por redes sociales. Pero no. ¿Todo esto a dónde va a llevar? Si colocamos prioridad en los congregantes, en el bienestar social, en la edificación de templos, en llenar templos, todo eso va a acabar en ¿qué? Inmadurez. Niños, infantes cristianos vamos a tener por siempre, para siempre, eternamente. Nunca van a avanzar, porque están dedicados en lo secundario, y lo secundario va a llevar a lo inmaduro. No va a dar frutos correctos. Repito una vez más, si una iglesia puede hacerlo, bien, pero no es prioridad. ¿Qué es prioridad? Entramos a eso. ¿Qué es prioridad? Volvemos a leer. Vamos a Hechos. Hechos, capítulo... ¿Qué capítulo estamos, hermanos? 6. Ah, muy bien, están atentos, qué bien. ¿Están aprendiendo? Qué bien. Hechos capítulo 6, verso 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Entonces, punto número 1, en lo que sí es prioridad, la prioridad es la palabra de Dios. Prioridad número 1, la palabra de Dios. ¿Qué es lo más importante de una iglesia? ¿Qué es lo importante por la que una iglesia se levante? La predicación de la palabra de Dios. Los apóstoles dicen, un momento, está bien, están siendo desatendidas, está habiendo problemas, pero ¿qué dice Pedro? No es justo, no es bueno, no es correcto que nosotros nos dediquemos a servir y descuidemos la palabra de Dios. Una iglesia se levanta, una iglesia se edifica y una iglesia crece en cuanto esa iglesia tiene su mirada a que la palabra nunca falte. La palabra se sirva constantemente. ¿Qué es lo importante en la iglesia?
la palabra de Dios. Por eso ustedes, amados hermanos, cuando vengan los domingos, dile, Señor, aquí dejo lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo necesito. Voy a escuchar tu voz porque tú eres importante. Cuando enseñamos edificación del templo, prioridad de los hermanos, estamos haciendo lo siguiente. Estamos haciendo ver a Dios que Dios siempre ama y quiere cuidar a los hermanos. No, es al revés. Los hermanos, las ovejas, tienen que desvivirse por cumplir la voluntad de Dios. No al revés. No es que Dios se desvela por ustedes, pero ustedes tienen que desvelarse por cumplir la voluntad de Él. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando la palabra está vigente todos los días. Así que, pastores, los que me están mirando acá, en vez de visitar 4 o 5 veces a la semana, prepárate del estudio de la palabra de Dios. Estudia la palabra. Y la iglesia, los que están acá y los que me están mirando, los que son congregantes, no sean estorbo a los pastores. La tarea de los pastores, ¿qué es? Predicar el evangelio. ¿Y para eso qué se necesita? Tiempo, estudios, recursos, esfuerzo. ¿Acaso ustedes no quieren alimentarse bien? Dejen al pastor que haga su trabajo. ¿Su trabajo qué es? Predicar la palabra. El pastor que me estás mirando aquí, tu trabajo no es levantar templos, no es llenar tu iglesia. Tu trabajo es predicar la palabra de Dios. Ese es tu trabajo, ese es tu llamado. Como el mío. ¿Qué no tiene que faltar en la iglesia? Palabra. Y no palabras repetidas. Iglesias que se han acostumbrado al recalentado. Hoy predico esto y por años voy a predicar esto. Hermana Marta, ¿qué pasa cuando comemos 5 veces la misma comida recalentada? Nos hace daño. Y como iglesias con pastores, Salmo 91, Salmo 53, Proverbios. ¿Qué estás haciendo tu pastor? ¿Cómo se dice cuando se hace daño? Estás haciendo un mal a la iglesia. Tenemos que traer pastos frescos, delicados. ¿Cuántos de aquí están aprendiendo con este libro de Hechos? Mucho, yo mismo. Lo que se viene más adelante. Pastos frescos, pastos buenos para la iglesia, para las ovejas. Ahora escuchen una cosa. Cuando el pastor y las ovejas, aquí literalmente hablando, ¿cuál es su tarea del pastor? ¿El pastor les da pastito a las boquitas? ¿Qué hace el pastor? Les guía donde hay pastos. ¿Y qué hacen las ovejas? Solitas van, ¿sí o no? Solitas van y comen. Yo no entiendo dónde ha salido eso de que el pastor me tiene que visitar todos los días. Si cuando vemos a las ovejas comen su propio alimento, ¿sí o no? ¿El pastor qué hace? Ahí, coman. Único trabajo. Hermano, muchos van a decir aquí, los que están mirando, hermano, pero la Biblia dice, cuiden al rebaño. A un pastor que no estudia pueden agarrar con eso. Pastor que me estás mirando. Cuando la Biblia dice, cuiden al rebaño, no se refiere que vamos a estar en sus casitas, orándoles, ayunando por ellos, mimándoles. Cuando la Biblia dice que cuidemos al rebaño, ¿sabes a qué se refiere? A la doctrina. Cuiden de las falsas enseñanzas, es eso. No de su estado, su salud, su enfermedad, no. Confíen en Cristo y es suficiente, hermanos. Entonces la prioridad máxima es, la cabeza de la iglesia es Cristo. ¿Y Él cómo habla? A través de su palabra. Primero está la iglesia, los que sirven, el pastor, por encima de la Biblia, la palabra de Dios. Tienes tú que hacer caso a eso, a la autoridad de la palabra de Dios. Muy bien. Entonces, ¿qué es una de las primeras prioridades? La palabra de Dios. ¿Vale? ¿Cuál es el trabajo del pastor? Predicar el evangelio, ¿no? ¿Qué más? ¿Quién tiene que hacer que la iglesia se multiplique? El pastor, van a decir, ¿no? Hermanos, ¿alguna vez han visto a las ovejitas con su pastor? Si un pastor tiene 5 ovejas, ¿el pastor se reproduce o las ovejas se reproducen? Las ovejas. ¿Y por qué creen que todo el pastor lo va a hacer? Las ovejas se reproducen. Ellas se reproducen entre sí, ¿sí o no? Se reproducen. ¿Cómo tiene que crecer la iglesia? ¿Porque el pastor solamente haga el trabajo? ¿Este es un trabajo
grupal. Por eso aquí dijo el pastor Jonathan, ¿no? Multiplicarse, porque es un trabajo de todos. Es un trabajo de todos, la predicación. Entonces, no es la carga de un solo hombre, es la carga de toda la iglesia. Porque uno piensa, bueno, el pastor ha levantado la iglesia, el que haga su programa, el que trabaje, el que haga todo. Y nosotros, sentadotes domingos nada más a escuchar la palabra, y si viene, bueno, él haga trabajar. Este es un trabajo de todos. La iglesia de Cristo es unida, tiene que estar. No es solamente mi trabajo, es el trabajo de todos. Por eso Pablo en Corintios 12, ¿qué dice? Todos el mismo, somos un solo cuerpo con distintos miembros que todos trabajan una a otra. Una a otra. Es un trabajo grupal. Y pastor, que me estás mirando, tu trabajo, hermano, no es hacer todo. El pastor barre, el pastor enseña a los niños, el pastor hace todo. Si lo haces, qué bien. Pero es un trabajo de todos. Otro, ¿no? Segunda prioridad, la necesidad de delegar a otros. Pedro en Hechos 6 dice, muy bien, reúnanse y escojan a varones para que hagan el trabajo. Entonces, en la iglesia es importante la delegación a otros. La obra es de todos y por todos. Un llamado constante a involucrarse a la obra, eso es muy importante. Pastores que me están mirando y pastores que están aquí, futuros pastores, cuando tú asumas el cargo, hermano, no es para que los demás te miren, no es para que tú crezcas en admiración. Tu trabajo es preparar a otros, porque los siervos somos pasajeros, ¿sí o no? Mañana yo no puedo estar. ¿Y qué va a ser de la obra? Eso es lo que ha pasado por varios años, hermanos. Pastores que solamente han venido a predicar un domingo, listo, se acabó la obra. Y el lunes, a mi trabajo, soy constructor, tengo que hacer el tabique, el machón, viene sábado, ¿qué voy a enseñar? Listo, llega el domingo, los hermanos también lo mismo. Han caído a la religión, han caído a lo dominical. Si el pastor no tiene una visión, menos la iglesia. Y cuando el pastor se enferma, sufre de alguna enfermedad o muere, ¿quién sufre? La iglesia. No hay pastor, no hay jóvenes preparados, no hay un ministerio, no hay preparación. Eso me pasó a mí. Cuando yo asumo el liderazgo allá en Sencata, ni sabía la Biblia, ni entendía la Biblia bien, lo poquito que entendía. ¿Y quiénes han sufrido? La iglesia. Por eso hasta mal predicado. No hay instrucción, no hay preparación. No estamos mirando en delegar a otros. La preparación es muy importante, hermanos. Abran sus Biblias en 2 Timoteo capítulo 2, verso 1 al 2. Pablo sabía esta prioridad, por eso él va a delegar. Él tenía muchos, ¿no? Tenía a Timoteo, tenía a Tito, tenía a Epafrodito, a Epafras, porque él entendía el principio de la delegación. 2 Timoteo capítulo 2, verso 1 al verso 2. Repito, 2 Timoteo capítulo 2, verso 1 al verso 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, ¿cómo se pasa la delegación? Unos enseñando a otros, unos enseñando a otros. Y eso se llama la involucración de la obra. Hermanos, si ustedes no se involucran, la iglesia no va a establecerse bien. No es solamente el trabajo de uno, hay que involucrarse a la obra, hay que hacer algo por la obra. Cuando tú ves el comportamiento, el carácter de la iglesia primitiva, ellos no esperaron meses, no esperaron años. Se convirtieron, en 2 meses ya estaban orando, ayunando y vendiendo todo esperando el regreso de Cristo. Y tristemente hay hermanos hoy, yo lo digo con vergüenza porque hasta yo lo decía esto en mi primer año, no es que me falta, es que apenas llevo 1 añito de convertido, hermanito, ¿qué voy a hacer? Me falta. La iglesia primitiva, 2 meses, palabra, Espíritu Santo, vendían todo, crecían. ¿Por qué?
Porque todos se han involucrado en la obra. Si no te involucres, hermano, no esperes resultados. Y no me eches la culpa a mí, solamente a mí. Esto es de todos. ¿Qué dice Pablo a Timoteo? Enseña a otros, para que estos otros enseñen a otros. Así se pasa esto, hermano. Otros enseñando a otros, otros enseñando a otros. Entonces la iglesia tiene por prioridad que levantar siervos, levantar pastores. Y ustedes tienen esa tarea también, hermanos. Escuchen aquí adelante lo que les voy a decir, en especial a los varones. Las mujeres se van a salvar. Más responsabilidad tienen los varones en la iglesia, hermano. Mucho más. Aquí vemos, no escogiendo a mujeres, aunque había mujeres. Siempre vemos delegando hombres, varones. Varones que van a la iglesia tienen que ir con un propósito. Después de conocer a Cristo, ¿sabe qué tiene que ser tu propósito? Servir a Cristo. Involucrarte en la obra, hacer algo por el Evangelio. No te quedes sentadote 25 años y no me digas, hermano, ¿cuánto tiempo vas en el Evangelio? Apenas, ¿cuánto? Recién, ¿cuánto? 20 añitos. 5 añitos. Según el libro de los Hechos, hermano, es una vergüenza que un cristiano no haga nada hasta un año de creyente. No testificamos, no hablamos. ¿Sabes por qué? Porque no hay amor a la obra, no hay amor al servicio, no quieres ser servidor de Cristo. Yo les voy a decir algo aquí a ustedes, consejo para todos, de los que me están mirando acá. En sus hogares, hermano, en vez de coordinar con la pareja, el miércoles tenemos tiempo, ¿no? Vamos donde mi papá, no, vamos donde tu mamá. En vez de coordinar eso, ¿sabes qué hagan? Esposo, esposa, el miércoles tenemos tiempo, tú no trabajas, yo no. ¿Qué tal si vamos a predicar? ¿Qué tal si vamos a evangelizar? Escuche lo que voy a decir. La pareja es un apoyo para la obra, no es un apoyo para el bienestar de la familia. La familia se creó para glorificar a Cristo. Si tú eres esposa y tú eres esposo, la tarea de los dos es glorificar a Cristo en sus vidas y servirle a Él. No pierdan más el tiempo ustedes. Jóvenes, por favor, los que son parejas acá, pueden salir a predicar, a evangelizar. Bueno, no sé, lleven folletos, háblenle al Señor. ¿Es difícil predicar el Evangelio? Es decirle a alguien, ¿sabes qué? Cristo murió por tus pecados. Él vino aquí a darte vida y vida en abundancia. Recíbelo en tu corazón y Él te dará vida eterna. ¿Es difícil decir eso? No es difícil. ¿Por qué lo complican? Todos tenemos el ministerio de predicar el Evangelio. La pregunta es cómo lo estamos haciendo. Si te limitas o no. Si ustedes trabajarían más, hermanos. Mira, hermanos, si ustedes trabajarían a la par o superior a mí, la iglesia crecería, hermanos. Crecería a montones. Por eso aquí la familia Ali es mi corona de mí, ¿no? Como Pablo son en Filipenses, corona mía, les digo. Lo mismo con el hermano Esteban, la hermana Marta, aquellas veces. Se ganaron por el evangelio de la cuarentena. Aquí también. Pero tienen que crecer. Ahora ustedes tienen que hacer eso, como Felipe, que lo va a ver más adelante. Entonces, ¿qué es prioridad? Preparar a los siervos, preparar futuros maestros. No importa si estos no ejercen acá. Lo importante es que prediquen el Evangelio. Y para esto se necesita algunos recursos que dice Hechos, ¿no? Vamos a Hechos nuevamente y dice 3 puntos importantes. Hechos capítulo 6 dice, 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones. Número 1, que tengan buen testimonio. 2, que estén llenos del Espíritu Santo. 3, que tengan sabiduría. Y por último, encarguemos del trabajo. Es decir, que quieran servir. Que deseen servir. Y eso falta, hermanos. Eso falta. Hombres y mujeres que quieran servir. Yo quiero servir, hermano. Eso falta. Ahora, el Espíritu Santo y la sabiduría son cosas distintas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene una vez, pero la sabiduría
poco a poco la vamos obteniendo. Muy bien, entonces es importante buscar hombres de Dios, ¿no? Y eso estoy haciendo yo, estoy tocando puertas para ver si podemos trabajar iglesias juntas y edificar jóvenes, levantar niños, levantar hombres, ¿no? Así que la iglesia Cristo Rey está proyectada mucho, hermanos, pero para eso necesito siervos. Necesito siervas, dispuestos a la obra. ¿Con qué? Con sabiduría, con el Espíritu Santo. ¿Qué más dice Pablo? De buen testimonio. Muy bien, prepárense para la obra, hermanos. Se viene mucho más. Esto recién empieza, hermanos. Paciencia. No estamos ni un año, hermano, cumpliendo. Imagínense, de aquí a 5 años yo me proyecto, hermanos, ya tener nuestras avanzadas. Pero para eso, ¿qué necesito? Pastores, líderes, maestros. ¿Te vas a involucrar? ¿O vas a seguir sentado ahí 5 años más, esperando que pase algo? Involúcrate ya, hazlo. Necesitamos siervos. Después de ver lo que es prioridad, y eso es cortito, ¿no? Prioridad, anoten esto ya, anoten lo siguiente. Un ministerio exitoso va a crecer porque tiene estas 4 herramientas. Un ministerio exitoso va a crecer porque tiene estas 4 herramientas. Y a ver, ¿quién me dice qué pueden ser? A ver, piensen, ¿qué pueden ser estas 4 herramientas de un ministerio exitoso? Ya. La fe, la palabra, ¿qué más? Voluntad, ya. ¿Qué más? Ya. Hay 4 herramientas exitosas para un ministerio. Y estas nunca tienen que salir del ministerio. Número 1, la oración. Importante la oración. No tiene que salir la oración dentro de la iglesia. Punto número 2, el evangelismo. Una iglesia que no evangeliza es una iglesia muerta. Una iglesia que no sale a predicar, una iglesia que no sale a evangelizar, es una iglesia muerta. Por eso a veces yo no entiendo por qué van los pastores a las casas si ellos ya saben el evangelio. A predicarles el evangelio otra vez, no creo. Y pastores, los que me están mirando, ustedes también. A la iglesia no podemos predicar todos los días, todo domingo tras domingo. Arrepiéntanse. Se supone que son arrepentidos. Hay que llevarles a la madurez, al crecimiento espiritual, al obrar, a la acción. Por eso el apóstol, ¿qué diría? Por eso la Biblia, ¿qué diría? No sean solamente oidores, sino hacedores. Porque el que es oidor, a sí mismo se engaña. ¿Te imaginas eso, hermana Marta? El que diga, hermano, no salgo porque apenas tengo 5 añitos. Te estás engañando vos mismo, porque no eres hacedor, ¿qué eres? Oidor. Golpe duro, ¿no? Por eso, y no las hace, la compararé a un hombre que edificó su casa sobre la arena. Vino tempestad, vino olas y tumbaron la casa. Pero cualquiera que oye mis palabras y las hace, la compararé con un hombre que edificó su casa sobre la... ¿Cuál eres tú? ¿Cuál eres tú? ¿Cuáles son ustedes? ¿Hacen? Responden sus corazones. ¿O solamente oyen? ¿O solamente anotan? ¿No? Tengan muchos detalles, ¿ya? Entonces, necesidades del ministerio. Entonces, el evangelismo es muy importante. La acción. Salir a evangelizar. Salir a predicar. Y de eso vamos a tener mucho, hermanos. ¿Ya? 3. El discipulado es clave, hermanos. No tiene que perderse el discipulado. ¿Qué es discipulado? Instrucción bíblica. Instrucción bíblica. ¿No? No tiene que perderse de la iglesia el discipulado. Por eso, amados hermanos, en mediados de año, aquí se está abriendo. Bueno, los domingos obviamente vamos a tener el culto normal y se va a abrir la serie Falsos Profetas, Falsos Maestros, pero también por agosto se va a abrir el curso de Génesis, hermano.
Y no quiero aquí que diga, no, hermano, es que no tengo tiempo así, ¿no? Tengo 15 hijos y trabajo por los 15 así, ¿no? No, hermanos. Tienen que prepararse, hermanos. Génesis, se viene un libro muy cargado, a 3 o 4 meses de instrucción bíblica en Génesis, cada sábado. Y para eso que vamos a invitar. Ya se vienen muchas cosas, hermano. Recuerden, es nuestro primer año y estamos haciendo paso a paso. No hay que saltarse. Muy importante es la sabiduría. Como dijo alguien, ¿no? Lentos, pero seguro vamos a avanzar. ¿Quieren pasar Génesis? En agosto nos vemos con eso, ¿ya? Muy bien, entonces, amados hermanos, prioridades en el Evangelio. Y no hemos visto nada de actividades, nada de eso, ni templos, ¿no? Solamente la doctrina de la palabra. Fruto de esto, amados hermanos, va a pasar lo siguiente. Estoy en las herramientas. Oración, evangelismo, discipulado. ¿Qué más? ¿Qué creen ustedes ahí? Piensen. ¿Qué faltaría ahí? ¿Ah? ¿Ya? Eso, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién ha dicho comida ahí? No, pues hermanos, ya ve, carnales. Oración, evangelismo, discipulado y disciplina. La disciplina es muy importante, hermanos. Muy importante. Si no eres disciplinado, rápido vas a caer. Rápido. Yo les voy a decir lo que el pastor me dijo. Aunque no me dijo a mí, le dijo a todos. ¿El disciplinado se hace o se nace uno ya con disciplina? Porque tú ves a una persona, qué limpiacito esta persona. Pero vos sabes, qué sucio este otro, así, ¿no? Dice, así haya nacido, así, ¿no? ¿Sabes por qué el otro es cochinito, es sucio? Porque no tiene disciplina, pues. ¿Sí o no? Por ejemplo, a ver, cuando vamos al cuartel, vamos 100. Otros son ordenados, otros no. ¿Pero qué aprenden en el cuartel? Disciplina. 5 de la mañana, tendido la cama, como fósforo nos decían, ¿no? Cuadradito. En ese un año, ese joven ¿qué ha hecho? Que era desordenado, que tenía los platos allá, las tazas allá. ¿Qué ha aprendido? Disciplina. ¿Cómo se llama el vaso y el plato? ¿Cómo se llama? Caneco, ¿no ve? ¿Y cómo se llama la mochila? Morral. El morral, limpio, uñas recortadas. ¿Qué ha aprendido? Disciplina. Cristianos tienen que ser disciplinados. Eso es lo que nos falta. Vamos a empezar la Biblia. En el principio creó Dios y ya te estás durmiendo, ya estás. Disciplina, al día siguiente vuelve y vuelve. Y yo te voy a dar el consejo que me dio el pastor. Educa tu cuerpo. Esto va en todo, hermano, la disciplina. No solamente en el ámbito del tiempo, en el ámbito hasta del alimento va a estar, hermanos. Por eso mi mamá ya me dice, no, aquí tienes que alimentarte. Y yo soy indisciplinada de la alimentación. Veo una kiosco, ya estoy, hermano. ¿Qué nos falta? Disciplina. Y el pastor decía, cada mañana tiendan su cama. Empiecen con eso, lo más sencillo. No te vayas como otro, ¿no? Voy a hacer 50 polichinelas, así, ¿no? Voy a ir al gimnasio. Y en primera flexión se ha desanimado. La disciplina empieza de lo básico. Tiendan su cama. Y yo estoy con eso luchando, ¿no? ¿Por qué dice él? Porque cuando tienes tu cama, la ves, ¿qué sientes? Satisfacción. La tendidita, bonita. Pero cuando llegas del trabajo y la ves desordenada, ¡ay! Bueno, igual me voy a volver a dormir, todavía, ¿no? ¿Para qué voy a atender? Sí, igual voy a dormir. Flojos. O yo era así también. ¿Por qué? Porque falta disciplina. Los de primero de Juan han empezado, todos. Después se van a caer. ¿Por qué? Falta disciplina. Y la disciplina es forjar al cuerpo, forjar nuestro carácter. Por eso muchos que van a la universidad en las clases empiezan 100 carreras de contabilidad. ¿Cuántos se quedan? ¿Cuántos se gradúan? 5, 10, 6. ¿Por qué? Porque no tienen disciplina, hermanos.
La disciplina es muy importante. 4 herramientas de un ministerio exitoso: oración, evangelismo, discipulado y disciplina. ¿Están aprendiendo? ¿O están siendo indisciplinados ustedes? Hay que disciplinarse, hermano. Yo reconozco, hermanos. O estoy aprendiendo a atender mi cama. Bonito, ¿no? Y me siento más, de verdad se siente uno más agradable, hermanos. Y con eso se empieza y se va avanzando más. Avanzamos. Punto número 3. Los frutos de un ministerio modelo. Los frutos de un ministerio modelo. Lanzamos, vámonos ahí al verso 5. Los apóstoles ratifican, ¿no?, la importancia en el verso 4, y nosotros persistiremos, ahí está. ¿En qué hay que persistir? En la oración y en la administración de la palabra. Ese es el trabajo del pastor, hermanos. Ese es el trabajo. 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, Timón, etcétera, los cuales presentaron ante los apóstoles, orando le impusieron las manos. Ahí está. 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y esto me fascina. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Punto número 3. Los frutos de un ministerio modelo. Cuando un ministerio es exitoso, es modelo, se basa en la Escritura, va a tener un crecimiento sano. El punto no es crecer por crecer, el punto es crecer sanamente. Hay iglesias que tienen 7, 8, 10 avanzadas, son crecidas, pero no son crecidas de un contexto bíblico, bueno, exitoso. El punto es crecer con éxito y modelo. Cuando colocas las prioridades de la palabra de Dios, el discipulado, el evangelismo, la disciplina, vas a crecer exitosamente en un buen camino. ¿Qué creció aquí? La palabra. Imagínate que hubiera dicho Pedro: bueno, a ver, Juan, ¿qué hacemos? Bueno, tú los martes vas a servir las mesas, vos, Santiago, los jueves. Pedro dijo: no es justo, no es bueno, no estamos llamados a servir las mesas, estamos llamados a predicar el evangelio. Y cuando alguien coloca las prioridades claras, crece la palabra, crece el número de los discípulos, y nota aquí que dice discípulos. Hermano Marcos, ¿qué es un discípulo? Una persona que es instruida. Hermano Nelson, ¿qué es un discípulo? Ya. Hermano Johnny, ¿qué es un discípulo? Ah, muy bien. Un discípulo es alguien que también tiene disciplina. Un discípulo es alguien que admira a su maestro, que quiere ser como su maestro, que vive como su maestro y que quiere acercarse cada vez constante al maestro. Note que el texto dice: no han crecido los congregantes. ¿Crecieron qué? Los discípulos. Es muy diferente de un congregante a un discípulo. Un congregante, domingo se sienta, amén, ahora a la casa, tarea, trabajos. No, diferente es un discípulo que un oyente. El discípulo vive por su maestro, quiere seguir al maestro, quiere vivir como el maestro, admira a su maestro, quiere ser como su maestro. ¿Y qué está creciendo aquí? Discípulos. El discípulo sigue las pisadas del maestro. El discípulo no solamente oye del maestro, el discípulo quiere ser como el maestro. El discípulo no solamente conoce al maestro, el discípulo vive como el maestro. Y hoy en día en muchas iglesias han crecido oyentes nada más, pocos discípulos. ¿Qué también crecía? Se multiplicaban grandemente en Jerusalén. Y hasta aquí, hermanos, se ha cumplido la primera parte. Que prediquen en Jerusalén. Escuchen lo que voy a decir. Hasta este versículo, toda Jerusalén ha sido llenada del Evangelio. Vamos a pasar después a Judea, Samaria y hasta los recónditos de la tierra. ¿Qué ha crecido en Jerusalén? Se ha llenado
de un tal Cristo, el Nazareno, que nadie conocía, que pensábamos que era el carpintero. Y ahora toda Jerusalén, ¿qué están entendiendo? Que ese Cristo, Dios le ha hecho Señor, amo absoluto. Y que ningún otro nombre de salvación, solamente Cristo. Y Dios ha cumplido su propósito. Prediquen el Evangelio en toda Jerusalén. Y esto me sorprende. También muchos de los sacerdotes, ¿no te impresiona eso, Marcos? ¡Wow! Me estás diciendo que los sacerdotes que decían, la ley, hacer esto, las abluciones, muchos de los sacerdotes se habían convertido a Cristo, habían sido ganados para Cristo. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué Pedro predicaba bien? No, porque esto es lo que hace la palabra, esto es lo que hace el poder de la predicación del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios y transforma el alma completa. Por eso muchos católicos se han convertido al cristianismo. Por eso muchos mormones, testigos, han venido al cristianismo. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder de cambiar la mente. Estos sacerdotes que decían, ¿quiénes son estos? Si ni fariseos son, si ni escribas son pescadores. No importa de qué manera viene el Evangelio, no importa de qué manera llega el Evangelio, lo importante es que el Evangelio transforma vidas, cambia vidas. Por eso Pablo dijo en Romanos 1:17, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué me voy a avergonzar? ¿Por qué yo no lo voy a hablar? ¿Por qué no lo voy a testificar? Si el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y cuando entiendes que el Evangelio es poder, tú no te avergüenzas de eso, no tienes miedo. Mañana puedes predicar el Evangelio, pues yo no me canso. Mi hermana María y mi mamá me decían, bájale un poquito de raya ahí a los estudios, te estás cansando, tu mente. Yo respondo como Juan, ya no puedo dejar de predicar, no puedo dejar de anunciar. Si por mí fuera todos los días estaría anunciando el Evangelio. Es que yo no puedo bajarle, no puedo bajarle a eso. A mí pídeme bajar en la educación de los hijos, al trabajo, pedir de bajar eso a mí, yo puedo bajar eso. Pero yo no puedo dejar de predicar el Evangelio, hermanos. Porque es algo glorioso, majestuoso, maravilloso, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cómo yo voy a dejar de predicar eso? No puedo, hermanos. Así me cansa, tal vez mi cuerpo se desgaste, no importa, no puedo dejar de predicar. Eso dijeron los apóstoles, ¿sí o no? Dejen de predicar de ese Cristo, dejen de predicar de ese nombre. Y el apóstol dijo, ahí tenemos un problema, queridos sacerdotes. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y cuando un corazón es así, maravillado por el Evangelio, extenuado por el Evangelio, hasta puede convertir al que menos parece. Los sacerdotes fueron ganados ¿para quién? Para Cristo. ¿Y ahora qué dicen? Obedecemos la fe. Amén, aleluya, gloria a Dios. Sacerdotes convertidos a Cristo. Eso también pasó con Pablo en la cárcel, ¿sí o no? ¿Pablo a quién ganó? Pablo ganó a los guardias, a los presos. Y Pablo dice en Filipenses, os saludo a todos vosotros, los que están conmigo y los del pretorio. Pablo ha ganado a los soldados romanos para Cristo. El poder del Evangelio causa muchas cosas, hermanos. El poder no está en ti, el poder está en el Evangelio. Si te confías a Él, muchas grandes cosas vas a ver del Señor. Hermana Marta, hasta que tú piensas, no, esta es mi vecina, esta es mi amiga, no, ¿qué va a hacer? Hasta ella se puede convertir. ¿Sabes por qué? Porque la palabra tiene poder. La palabra puede convertir ese corazón más duro. La gente pensaba aquí, ese tal Saulo que persigue, ese tal Saulo que mete en la cárcel, ese Saulo preparado. Pablo estaba cuando Esteban va a ser apedreado. Pero ¿quién pudo más que Pablo? La palabra. Y ante la palabra, ¿qué dijo Pablo? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Y Pablo se rindió a la palabra de Dios. Lo mismo pasa con estos sacerdotes. Cuando hay corazones maravillados por la palabra, hermanos, eso va a traer mucho fruto en tu vida.
Mucho. Y ustedes lo van a ver. Y no porque yo sea buen predicador, no porque yo sea un buen excelente. ¿Sabes por qué yo creo que la iglesia se va a llenar y que vamos a tener más iglesias? Porque yo creo en el poder del Evangelio de Dios. No me creo a mí mismo. Yo soy simplemente una herramienta. Yo no soy nadie. Yo simplemente soy una persona. Nada. ¿Por qué creo que la iglesia de Cristo se iba a crecer? ¿Y por qué sé que este ministerio va a crecer de aquí a 10 años? Porque yo le creo al poder de la palabra de Dios. Y si esta palabra se mantiene en los púlpitos, hermanos, va a haber frutos. Wow, sacerdotes se convirtieron. Pedrito, ya no estamos contra ti, ahora estamos contigo, le dijeron seguro. Wow, eso es lo que hace Dios. Avanzamos. Verso 8, y estaban llenos de gracia y poder hacer grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados los de los libertos, Cirene, Alejandría, Cilicia, Asia, y disputaban ¿contra quién? Contra Esteban. ¿Saben qué significa el nombre de Esteban? Aquí hay un hermano Esteban. ¿Saben qué significa, hermano, el nombre de Esteban? Corona, victoria. ¿Por qué es importante aquí Esteban? Porque él va a hacer lo siguiente. Hermanos, ¿para qué fue elegido Esteban? En el contexto del capítulo 6. ¿Para qué fue elegido? ¿Y qué hacía un diácono? Servir a las mesas. La tarea de Felipe era dar alimento a las viudas, repartir los bienes de manera equitativa, es decir, servía. Él no predicaba. Por eso, punto número 4, de servidor, predicador. Dios usa a todos. De servir, de barrer el templo, tal vez, no sé, de preparar el alimento. Esteban pasó a ser predicador. Y hacía por medio de él grandes señales y prodigios. Imagínense, un servidor que no conocía mucho de la palabra, estaba debatiendo con gentes importantes. Y se acercaron a él los de los libertos, los de Cirene, Alejandría, Cilicia, Asia, vamos donde Esteban y lo acorralemos. A ver, debatamos sobre tu postura, debatamos sobre tal Cristo. ¿Y qué? Dice el texto, nadie podía resistir. ¿No confías en la palabra? ¿Quién estaba con Esteban? Dios. Dios no mira cuánto sabes, Dios no mira cuánto tienes, Dios mira tu corazón. Y eso es lo que Él puede hacer grandes cosas con tu corazón. 3 puntos en esta historia que ya hemos leído. Punto número 1, Dios obrando a través de Esteban. En el verso 8 vemos que Dios está utilizando a Esteban para que se haga señales, prodigios en el pueblo, y así el pueblo crea aún más en la predicación de los 12 que ya habían llenado el Evangelio. Punto número 2, Dios hablando a través de Esteban. En el verso 9 vemos que se levantaron unos de la sinagoga, pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y defendió la doctrina, persistió en el Evangelio, y uno puede pensar, 50 contra 1, no hay chance para Esteban. Esteban va a salir de ahí muerto. No, es que no estaba Esteban solo. Esteban estaba con el Señor. Esteban estaba con el Dios de los ejércitos. Y aunque vinieran 50,000, 80,000, no pueden nada contra Dios. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios estaba con Esteban. Y aunque se levanten las sinagogas, los cilicios, los de Alejandría, que vengan los más expertos, que vengan. Y seguramente Esteban decía, ¿no hay más? ¿No hay más sabios? Que vengan. Nadie puede rebatir la sabiduría de Dios. Esteban no estaba hablando de su propia sabiduría. Esteban estaba hablando, Dios estaba hablando a través de Esteban. 1, Dios obrando a través de Esteban. 2, Dios hablando a través de Esteban. Y número 3, Dios se muestra a través de Esteban. En el verso 14, en el verso 12, 13 se levantan. Y eso es lo único que van a hacer, ¿no? Hermano Nelson, ¿te das de cuenta? Cuando no puedes resistir la palabra, ¿qué hace? Única salida, mentir. Levantar falsos testigos. Eso pasó también con Jesús, ¿sí o no? Ya no podían resistirlo.
Estaba predicando mucho. ¿Y qué hicieron? Mentiras, calumnias, falsos testigos. Lo mismo van a hacer con Esteban. No pueden resistir su predicación, levantan cierto tipo de cosas, ¿no? Y lo han llevado a la prisión del concilio y le han puesto falsos con 2 mentiras, ¿no? Que está blasfemando, es una mentira completamente. Y hermano Nelson, qué triste, ¿sabes por qué? Porque estos judíos, que se creían tan ortodoxos, tan guardadores de la ley, ¿acaso no estaba en la ley que era prohibido levantar falsos testigos? Ellos están incumpliendo la ley aquí, no que son tan amadores de la ley, están incumpliendo porque la ley que dice, no levantarás falsos testigos. ¿Y ellos qué están haciendo? Hipocresía. Lo que dijo el hermano Nelson esta mañana, blasfemia contra el Espíritu Santo. Están rechazando una y otra vez el obrar del Espíritu Santo. Verso 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Qué está mostrando ahí Dios? La ceguera espiritual de las autoridades de Israel. Las autoridades estaban ciegas, completamente ciegas. Resistían la verdad. Ya no era solamente los 12, ahora Esteban estaba haciendo sanidades, prodigios y señales para el pueblo. Y aún así, resistieron esa verdad. De servidor a predicador. Dios puede utilizar a toda persona. Hoy hemos aprendido las prioridades del Evangelio, las prioridades del ministerio, y son básicas, pero fundamentales. La iglesia tiene que crecer sanamente, bíblicamente y para gloria y alabanza de Dios. Es momento de dejar muchas cosas y abrazar otras. Los que están mirando y los que estamos acá. La historia de Esteban nos enseña mucho en cuanto al servicio. Esteban nunca se imaginó que iba a hacer grandes cosas. Nunca se imaginó. Yo seguro me imagino. Te hemos elegido para que sirvas las mesas. Lo voy a hacer con gusto. Pero cuando hay corazones dispuestos para dar, Dios los toma y hace de esas personas grandes cosas para su gloria. Por lo tanto, amados hermanos, hay que nosotros enfocarnos en 2 cosas. Hay que enfocarnos en 2 cosas. Número uno, que Dios esté en nosotros. Que Dios esté en nosotros. Y cuando colocamos la mira en que Dios esté en nosotros, como resultado va a salir que Dios se va a manifestar a través de nosotros. Ese es el orden. Dios en nosotros, para después Dios a través de nosotros. Entonces, ¿por qué Esteban fue tan importante? Porque Dios trabajó en el corazón de Esteban y Esteban lo permitió. Y cuando eso pasó, Dios se manifestó a través de Esteban. Dios obró en Esteban, Dios habló a través de Esteban y Dios se mostró a través de Esteban. ¿Tú quieres que Dios haga eso contigo? Empieza a trabajar en tu corazón. Antes de hacer, dile, Señor, hazme a mí. Antes de enseñar, enséñame a mí. Antes de obrar, obra en mi corazón. Póngase de pie. La importancia del ministerio. Hemos visto el tema número 13 que titulamos el día de hoy, prioridad y fruto del ministerio, ¿no? Antes de finalizar, quiero saludar a mi hermana María Gabriela. Ahí dicen las herramientas también. Hermana María, bendiciones. Hermana Patti, hermana Esther, hermana María, hermano Marco, Patti, Rosario, a todos los que se van sumando, hermana Alicia, que Dios nos los bendiga. Ha sido un placer desde Bolivia, aquí los hermanos mandaron muchos saludos. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Bendiciones, nos despedimos.